13C, con el auspicio de Caja Vecina de Banco Estado, el banco en tu almacén. Giros, Depósitos y Pagos, presenta Mundo en Juego. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Mundo en Juego y esta semana para conversar en profundidad sobre Chile, un país que también ha sido escenario de hechos que tuvieron en su momento al mundo en juego. Antes que todo les quiero recordar que nos interesan sus opiniones, sus aportes a través de nuestro correo electrónico mundoenjuego@13.cl. Y como siempre estamos junto a nuestros analistas estables, Juan Gabriel Valdés, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex embajador ante la ONU y actual director ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile. ¿Cómo está, Juan Gabriel? Mauricio, buenas noches. Y también Juan Emilio Cheire, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ex comandante en jefe del Ejército. Buenas noches, Mauricio. Bueno, la semana pasada hablábamos de los bicentenarios que varios países de América Latina estamos celebrando en este año 2010. Y ahora queremos ahondar justamente en el caso chileno, que estamos celebrando nuestros 200 años de vida independiente con un montón de desafíos hacia el futuro, con una gran aspiración, como es la de ser un país desarrollado en pocos años más, pero también con muchas incógnitas y dilemas pendientes por resolver. ¿Qué partiríamos diciendo en esta ocasión? Juan Emilio, partimos contigo. Yo enfatizaría una idea geopolítica con respecto a Chile, que creo que se ha producido en los últimos 30 años y que ha cobrado fuerza. Chile fue, con respecto al mundo y con respecto a la región, un nodo terminal, un país bastante aislado, un país cerrado en cuanto a su comercio exterior, un país con vínculos vecinales. Sin embargo, a través de diferentes medidas que creo que analizaremos en el programa, cambió su posición geográfica por una posición geopolítica. Vale decir, manteniendo aquello que no puede cambiar, que es tus vecinos reales y tu posición geográfica, hoy tiene lo que yo llamaría vecinos virtuales. Está muy cerca de aquellos que están a miles de kilómetros. Y si tú lo mides en interacción, lo veremos en el programa si será bueno o será malo, pero nosotros estamos muy cerca de China, de Japón, de India, y eso tiene muchas cosas. En síntesis, Chile geopolíticamente construyó una red de vecinos virtuales y geográficamente mantiene, y espero que cada vez con más intensidad, su posición geográfica en la región, en el Cono Sur y con nuestros verdaderos vecinos reales. Juan Gabriel. Yo creo que Chile es un país hoy día respetado y en muchas partes del mundo admirado. Creo que tiene mérito esa situación y se debe principalmente a que en los últimos 20 años Chile ha logrado construir una política exterior de Estado. Es decir, ha logrado identificar dónde están sus intereses nacionales, ha logrado darse cuenta que debe relacionarse con el mundo porque le es conveniente una política económica abierta, que es al mismo tiempo un país que debe desarrollar una relación muy fuerte con la región, que esa política hacia el mundo la debe hacer de alguna manera como puente hacia el resto del mundo, que es sin duda un objetivo ambicioso y un objetivo importante, difícil de cumplir, pero que nos da la línea a seguir en términos tanto de defensa del derecho internacional, de los tratados y de la Carta de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo defensa de un comercio abierto en el cual nosotros nos hacemos respetar a través de los organismos internacionales que favorecen que el comercio fluya entre los países y entre las distintas partes del mundo de manera libre. Desde ese punto de vista creo que Chile hoy día tiene una política exterior establecida
que se ha construido con paciencia y con seriedad y con profundo sentido nacional, y creo que eso es un valor enorme para nuestro país en el mundo actual. Bueno, ustedes ya lo han dejado más que claro. Nuestra clave de análisis en el programa de hoy va a ser justamente la relación de Chile con el mundo, nuestro papel en el concierto internacional. Antes, como escenario de lo que muchos dicen que fue de uno de los lugares del mundo donde se libró más de alguna de las batallas de la Guerra Fría. Hoy, como uno de los países, yo diría, más abiertos del mundo a tener relaciones con los demás países del planeta. Hemos vivido grandes cambios en estas últimas décadas y de eso trata el informe inicial con que abrimos el programa, preparado por la investigadora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Mariana Perry, y elaborado por nuestra periodista Francisca Chandía. Hoy revisamos la historia reciente de Chile y su pujante inserción a nivel internacional. Una historia que se ha desarrollado en un mundo en juego. Con el comienzo de la década de 1960 y a pesar de la distancia que nos separa de las principales potencias, Chile se convierte en uno de los epicentros de la Guerra Fría, conflicto que mantiene al mundo dividido en dos bloques irreconciliables. La elección de Eduardo Frei como presidente en 1964 despierta un interés que pronto supera las fronteras chilenas. Su propuesta, la Revolución en Libertad, se convierte en un prometedor experimento que busca ser una alternativa viable al socialismo y al capitalismo, las dos ideologías que dominan al mundo. Su exitosa política exterior se caracteriza por ser abierta, mantiene relaciones con los países del bloque comunista y al mismo tiempo recibe el apoyo de Estados Unidos a través de créditos para sus reformas. Además, recibe la visita de importantes mandatarios como Charles de Gaulle y la reina Isabel II, y a nivel continental busca fortalecer los vínculos con los países vecinos y lograr una integración de América Latina a través de un mercado común. Con la llegada de Salvador Allende a la presidencia en 1970, Chile inclina decididamente la balanza hacia la izquierda. Su propuesta de vía chilena al socialismo no es bien vista por Estados Unidos, que ve surgir un enclave marxista en medio de una de sus importantes áreas de influencia. Allende asume, además, una postura de confrontación hacia las empresas multinacionales, tanto en sus discursos, como el que da ante la ONU en 1972, como en sus acciones, al pasar de una nacionalización a una decidida estatización del cobre. El golpe de Estado de 1973 se produce en medio de una crisis terminal en Chile, pero en un contexto de crisis económica mundial debido al alza del petróleo. Aunque en un principio el golpe militar fue tibiamente recibido por la comunidad internacional por derrocar a un gobierno marxista, la dura represión y violaciones a los derechos humanos de la dictadura pronto generan un severo aislamiento político mundial. La mayor crisis internacional del período se produce en 1978, cuando Chile y Argentina se enfrentan en el llamado conflicto del Beagle. La tensión está cerca de provocar una guerra entre ambos países, lo que resultaba temible por la falta de material bélico debido al embargo de armas de Estados Unidos, producto de la enmienda Kennedy desde 1976. Las primeras medidas de liberalización económica dirigidas por los Chicago Boys obtienen positivos resultados. Sin embargo, la reactivación solo dura hasta la crisis de 1982, cuando el endeudamiento privado y la devaluación del peso llevan a Chile a la peor depresión desde 1929. Superada la crisis, a partir de 1985, con Hernán Vigi como ministro de Hacienda, una serie de reformas y privatizaciones permiten recuperar la economía, lo que genera un largo periodo de crecimiento sostenido que se extenderá hasta fines de la década de 1990. El 5 de octubre de 1988, Augusto Pinochet se somete a un plebiscito popular para definir su continuidad como jefe de Estado. Tras una amplia derrota, se llevan a cabo las primeras elecciones presidenciales desde 1970, las que gana Patricio Elwin Azócar, candidato de la opositora Concertación de Partidos por la Democracia. Con el pacífico fin de la dictadura militar, Chile no solo recupera sus instituciones democráticas, sino también su prestigio internacional.
A partir de entonces, nuestro país iniciará un proceso de reinserción mundial que le permitirá ganar grandes aliados, tanto a nivel político como económico. Vamos a entrar en materia entonces a la vuelta a los siguientes comerciales aquí en Mundo en Juego para hablar de Chile, su inserción en el mundo y su futuro en el concierto internacional. Ya estamos con ustedes. ¿Cuántas veces has llegado al banco a las 2 de la tarde con 1 minuto y te has quedado sin hacer tus trámites bancarios? Desde ahora no vas a tener que correr. Banco Estado está en tu propio barrio, en el almacén de la esquina, con una caja vecina esperándote. Ahí puedes girar plata, depositar, hacer transferencias, pagar las cuentas y dividendos de manera rápida y segura. También lo puedes hacer en cualquier sucursal de Serviestado. Banco Estado, creer en las personas. Ese es nuestro negocio. Estamos de vuelta al Mundo en Juego, listos para empezar a ahondar junto a Juan Gabriel Valdés y Juan Emilio Cheire en los grandes cambios que ha tenido Chile en las últimas décadas y que determinan, yo diría, una nueva figuración en el mundo de nuestro país. Y estamos junto a nuestro mapa, que una vez más es un mapa mundi, pero que en esta ocasión tiene su centro por acá, en el Océano Pacífico, poniendo a América o a las Américas a la derecha y al resto del mundo allá al lado izquierdo. Porque justamente de eso vamos a hablar más adelante. Pero yo quería proponerles que partiéramos por una consideración histórica bien clave, que fue el papel crucial que tuvo Chile en el mundo en los viejos tiempos, hasta comienzos del siglo XX, cuando todo el tráfico marítimo internacional que cruzaba los hemisferios tenía que pasar por acá, por nuestro cono sur, por el Estrecho de Magallanes, lo que determinaba que Valparaíso fuera uno de los puertos principales del planeta, referente del mercado del comercio mundial. Una cuestión que se interrumpió recién en 1913 o 14, cuando fue que se inauguró el Canal de Panamá y que nos hizo desaparecer de alguna forma de ese mapa marítimo internacional. Hay que pensar que no solamente estaba el proceso de cruce desde esa parte del mundo, sino que además era un país donde el desarrollo minero fue muy inicial y por lo tanto las inversiones, la llegada de capital extranjero fue también bastante importante. Hay que pensar lo que significó el salitre después a fines del siglo XIX y lo que eso condujo en términos de conflictos con nuestros vecinos. Es decir, era un país que de una manera u otra, por razones de su propia estructura económica y de su propia estructura física, estaba siempre o necesitaba estar abierto a lo que era el mundo exterior. Ahora, ese mundo exterior fundamentalmente era Europa. Y el gran referente siempre lo fue. Yo creo que el cambio de eje a que hoy día en el mapa que estamos presentando, fíjate que Europa no está y está esta región del Asia que en ese tiempo era insospechada. Creo que marca una posición absolutamente diferente que se ha ido construyendo. Claro. Yo diría después que en el siglo XX, debido a la política de desarrollos hacia adentro, respecto a lo cual algo comentamos la semana pasada cuando hablábamos de América Latina, tal vez nos va alejando en cierta medida de ese contacto tan intenso con el mundo, cuando tampoco ya teníamos el paso marítimo por el canal, por el Estrecho de Magallanes, y tal vez una próxima figuración de Chile en el concierto mundial se desencadena con Guerra Fría de por medio, cuando Chile es uno de los escenarios donde se producen hechos políticos en los años 60 y 70, donde las grandes potencias, Estados Unidos y, por otra parte, la Unión Soviética, que englobaba buena porción de toda el Asia, ¿no es cierto?, buscaban influir en el mundo entero y también en América Latina. Y aquí vivimos algunos de esos capítulos, ¿o no? Sí, yo quisiera hacer una observación respecto del desarrollo hacia adentro. Muchas veces se habla del desarrollo hacia adentro como si hubiera sido una suerte de voluntad o de opción de cerrarse al resto. No, el punto está en que el mundo embarcado en 2 guerras mundiales y desarrollando un tipo de proceso económico extraordinariamente bloqueado impide que este país tenga, o los otros países de América Latina tengan un desarrollo hacia afuera. Es decir, el desarrollo hacia adentro no fue por opción propia necesariamente, más allá que se haya teorizado sobre el mismo. Y luego es evidente que la presencia de la Guerra Fría nos marcó a todos en América Latina de una manera muy particular y especialmente a Chile quizás, y no es un tema para profundizar aquí, por el tipo de constitución política
de los partidos, de los procesos sociales y políticos que ocurrieron, que imitaban de una manera muy fuerte también los procesos europeos. Por lo tanto, teníamos toda la gama. Era como un país que era un libro de texto, como dijo muchas veces alguien, tanto el liberalismo como el marxismo, como el socialismo, se dieron en Chile como si se estuvieran leyendo en un texto de estudio sobre ese tipo de tendencias. Claro. Ahora, no nos olvidemos que Chile en el siglo XIX, aunque tengamos que retroceder, tiene un proceso de independencia complejo, contribuye en forma importante a la independencia de América, que consolida en el Perú. Es un siglo de guerras y de consolidación de sus fronteras. Geográficamente siempre va a estar marcado por esta tremenda barrera que es la cordillera de los Andes, barrera que para mí no es signo de incomunicación, pero que es una cosa impresionante, digamos, con un largo de 4.000 y tantos kilómetros de distancia. Un desierto que es el segundo o tercer desierto más seco del mundo, y el Océano Pacífico, que solamente pasa a ser un nicho de oportunidades, como decíamos antes, en los últimos 30 años. No nos olvidemos también que Chile, tempranamente en el siglo XX, consolida una posición en el territorio antártico, y es un territorio insular con Isla de Pascua que le da su carácter tricontinental. O sea, geopolíticamente y geográficamente, Chile es una singularidad importante en la región. Tomemos asiento para seguir conversando, porque esto ya nos sitúa en un escenario también distinto, como es el de los últimos 30 o 40 años. Después de ese desarrollo hacia adentro, que es relativo, como tú planteabas, Juan Gabriel, se producen hechos políticos que tampoco son del caso analizar acá, porque estamos analizando la relación de Chile con el mundo, pero que aíslan a Chile políticamente después del golpe de Estado, e incluso con enmienda Kennedy de por medio, bloquean el suministro de armas de Estados Unidos a nuestro país. Sin embargo, paradojalmente se empieza a producir la apertura comercial durante el régimen militar, y yo no sé si eso lo consideran ustedes una paradoja de nuestra relación con el mundo, Juan Gabriel. Yo creo que es evidente que el proceso de apertura en términos económicos comienza antes del proceso de reinserción política de Chile en el mundo. Es evidente que el periodo de la dictadura produce un aislamiento muy fuerte respecto del resto del mundo en el terreno político, pero se busca, a través de un enfoque económico, un tipo de apertura al mundo que tiene consecuencias muy importantes para el desarrollo posterior. Que parte con la reducción de aranceles unilateralmente a fines de los 70, 78, 79. Así es. Con la apertura a las importaciones. Con la salida, hay que decirlo, que también tiene consecuencias políticas importantes de todos los organismos que en la región existían en términos de integración. Por lo tanto, tiene de dulce y grasa, y naturalmente este proceso se produce de manera muy brutal, con lo cual tiene también consecuencias sobre la economía del momento y sobre el desarrollo social del país en ese periodo. Pero es evidente que la apertura comenzó entonces y que luego facilitó este proceso el que Chile intentara, desde el reinicio de la democracia, consolidar ese proceso económico de apertura mediante el largo lanzamiento hasta el día de hoy de una inmensa gama de acuerdos y de tratados comerciales. Ahora, en el periodo 73-89, el periodo de gobierno del presidente Pinochet, yo diría que hay 5 factores que inciden en lo que vamos a ver. La crónica de inestabilidad, que a mi juicio se remonta mucho más allá de la caída del presidente Allende o de los desaciertos de los años 60 a los años 30, que llevan a un proceso de descomposición política muy importante. Lastimosamente tiene que venir una cosa tan violenta, tan dura, con tantos efectos como el 11 de septiembre del 73, para que se construya una institucionalidad. Y creo que esa institucionalidad es un segundo factor. O sea, la crónica inestabilidad, la institucionalidad, lo que mencionaba Juan Gabriel
de una mirada al mundo diferente, una apertura en lo económico, que lógicamente el gobierno de Pinochet no puede llevar sino que a una declaración. El vencer la crónica incapacidad para controlar nuestra macroeconomía, creo que es vital. Bueno, pero usted... Y el quinto elemento sí. es la visión de cambio que hay que salir manteniendo la posición en la región, salir a otros sectores ya no amarrados a pactos que en ese momento habían fracasado. Y Chile tiene, por las características del gobierno autoritario, la capacidad para actuar con más libertad de hacer aquello que le conviene. Y eso lo aprovecha, y yo creo que ese es el gran mérito de la transición chilena, que no hace borrón y cuenta nueva de todo aquello que con los costos que se quiera está. Lo perfecciona, lo adecúa y configura lo que mencionaba Juan Gabriel, una política exterior coherente que se ha mantenido más allá de los gobiernos sucesivos y ahora del cambio de signo político. Vamos a llegar a eso luego, pero tú hacías alusión a la situación, a la evolución política previa, que fue el antecedente de lo que ocurre con el golpe. Permítame detenerme un minuto en lo que pasaba ahí en los 60 y 70, porque no podemos soslayar el papel de Estados Unidos en nuestra relación con el mundo. El papel de Estados Unidos, por ejemplo, con un Kennedy que el 61 proclama su Alianza para el Progreso, que se prolonga por una década con suministros cuantiosos de recursos a toda la región, con toda una política de desarrollo, de ayuda social, de construcción, en fin, de comunicaciones, que contrasta absolutamente con el papel de Nixon hacia nuestra región y concretamente de Chile. Las memorias de Kissinger son sumamente elocuentes cuando hablan de lo descompuesto que quedó Nixon con la elección de Allende y cómo ordenó al director de la CIA intervenir directamente para evitar primero que asumiera Allende y luego de derribarlo por todos los medios que fuera posible. Ese rol de Estados Unidos con gobiernos de distintos signos, ¿podemos evaluarlo con la distancia y con la frialdad que dan los años con una nueva mirada hoy, Juan Gabriel? A ver, yo creo que es evidente que el proceso de la Guerra Fría se produce desde el momento de que termina la Segunda Guerra Mundial y Gabriel González Videla decide dejar fuera de la ley al Partido Comunista. Desde ahí para adelante, el proceso, la presencia de la Guerra Fría en nuestro proceso político interno es muy evidente, se expresa de una manera todavía más fuerte en la elección del año 64, cuando una campaña de Frei se ve orientada claramente a una lógica anticomunista, incluso en contra de la voluntad del partido que llevaba al candidato, y en definitiva se genera una tensión entre el mundo de la izquierda y el resto que tiene mucho que ver con la mirada que da Estados Unidos en esto. Bueno, yo creo que es demasiado documentado ya la intervención americana en el periodo de Allende y la manera como intentaron desde el inicio derrocar al gobierno de la Unidad Popular. Con respecto a lo que sigue, es evidente de que el proceso es complejo, es largo y no vinimos aquí a discutirlo. Yo no veo algunas de las cosas que dice Juan Emilio, no veo la institucionalidad, no sé dónde está, pero en los hechos lo que sí creo es de que allí se da una mirada económica que busca abrir la economía chilena al mundo y pone a la economía chilena en una situación distinta. Eso se conserva después, como bien decía Juan Emilio, y permite, ¿no es verdad?, que no solamente la política chilena exterior de los 90 en adelante, durante el periodo de Patricio Aylwin en especial, se oriente a la reinserción del proceso democrático chileno en el mundo, sino que además a una reafirmación de que este país no se encuentra encerrado económicamente, sino que entiende que su desarrollo, por ser un país, en fin, grande desde un punto de vista geográfico, muchas veces decimos chico, no, Chile no es chico desde el punto de vista geográfico, pero pequeño desde el punto de vista de su población, no tenga más que alternativa que buscar comercio exterior y desarrollar y potenciar su comercio exterior. Me parece interesante introducir aquí otra visión, que es la del ex canciller, actual senador Ignacio Walker, ex director de CIEPLAN, además, que justamente fue uno de los protagonistas de esta apertura en estos años, igual que tú, Juan Gabriel, desde tu puesto de canciller y embajador en distintos países, y que nos hace un retrato justamente de esa evolución y ese cambio que se produce entre la mayor parte de las décadas del siglo XX y este último par de decenios. Ciertamente que Chile fue escenario de la Guerra Fría, ¿no? En los años 60, comienzos de los 70, este dilema de reforma o revolución que estuvo presente en América Latina, que estuvo presente en Chile, fue la situación más alta, ¿no es cierto?, de esta confrontación. La revolución en libertad de Frei,
y la revolución socialista de Salvador Allende. Por lo tanto, Chile fue no solo escenario, fue laboratorio, ¿no?, de muchos de los proyectos relacionados con la Guerra Fría. Ahora bien, la inserción internacional de Chile fue muy compleja en el siglo XX porque la estrategia de desarrollo fue lo que llamamos un crecimiento hacia adentro, una estrategia de desarrollo basada en una industrialización sustitutiva de importaciones. Por lo tanto, la mirada fue hacia adentro, a diferencia de lo que está haciendo en el siglo XXI, ¿no es cierto?, que es más bien una mirada hacia afuera. Bueno, en el régimen militar hubo una contradicción fundamental, porque por un lado hubo un aislamiento internacional crónico, ¿no es cierto?, los rigores de la dictadura, las violaciones a los derechos humanos, en fin. Pero por otro lado, contradictoriamente con este proceso, empezó la apertura económica, especialmente desde el año 78 en adelante, cuando los Chicago Boys, ¿no es cierto?, ganan la hegemonía sobre el modelo económico, bajo Pinochet, por lo tanto, un capitalismo autoritario. Y eso entonces empieza a abrir a Chile al exterior desde el punto de vista de las exportaciones, principalmente. Por lo tanto, un modelo de desarrollo que se va perfilando como de crecimiento hacia afuera. Y eso, por supuesto, fue generando las bases de la recuperación de la democracia en materia económica. Con la transición y hacia la consolidación democrática, se consolida una estrategia de desarrollo basada en el crecimiento hacia afuera, y no solo se consolida, ya no es solo la rebaja unilateral de aranceles, sino que son los tratados bilaterales de libre comercio, los acuerdos de complementación económica, los acuerdos regionales de integración. Chile recupera su prestigio democrático, se inserta en la comunidad internacional, que fue uno de los 4 objetivos del presidente Elwin, consolida un modelo de estrategia de desarrollo, pero también sentando las bases del crecimiento con equidad. Chile se reinserta en la comunidad internacional. Esta nueva fase coincide con la globalización. Por lo tanto, hay un nuevo principio rector de la política exterior chilena, que es el multilateralismo, ¿no?, siempre privilegiando a América Latina, que es nuestro barrio, nuestro vecindario, pero se le llamó regionalismo abierto, no excluyente. Y por supuesto, el gran logro, el gran éxito es lo que ocurre en materia de comercio exterior. También de inversiones hacia Chile y desde Chile. Sin embargo, a nivel de integración política, se da un proceso mucho más complejo, menos virtuoso. Primero, por la proliferación de esquemas de integración. Somos socios, ¿no es cierto?, asociados al Mercosur, pero no miembros plenos. Estamos asociados también a la comunidad andina, pero no somos miembros plenos. Somos socios fundadores de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que después se rebautizó como UNASUR. Tenemos un grupo de Río, pero un grupo de Río que entra en revisión. Entonces uno ve en el balance un éxito muy grande comercial de la política económica, la estrategia de desarrollo, que tiene un gran consenso interno, mucha presencia multilateral, ¿no es cierto?, en los grandes foros, fomentando, propendiendo al multilateralismo, pero una asimetría, un proceso muy complejo, a veces contradictorio, en lo que se refiere propiamente a la integración latinoamericana. Bueno, ¿cuánto pesan entonces estas relaciones tan prolíficas en lo comercial frente a las relaciones culturales o políticas o sociales que también pueden tener los países entre sí? ¿Cuánto pesa una cosa y otra en el caso de Chile? Vamos a conversar de eso y más a la vuelta de los comerciales aquí en Mundo en Juego. .3cc, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Estamos de vuelta al Mundo en Juego, conversando sobre Chile y su relación con el mundo. A contar de los años 90, nuestro país vive un reconocimiento internacional por la recuperación de la democracia y una reinserción también en lo comercial y lo político en distintos foros mundiales, marcado tal vez esta reinserción fundamentalmente por los tratados de libre comercio con diversos países y zonas del mundo. Antes de seguir conversando, los invito a ver la siguiente nota de Francisca Chandía y Mariana Perry. Tras el cambio de mando de 1990, uno de los principales objetivos de los nuevos gobiernos ha sido reinstalar a Chile en la comunidad mundial, recuperando el terreno perdido durante los años de aislamiento. En un contexto de economía globalmente integrada,
Chile ha firmado una larga lista de tratados de libre comercio y acuerdos de asociación económica. Potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y China, gran parte de los países de América Latina, incluyendo el Mercosur, y las principales economías del Pacífico le han abierto sus puertas a Chile para vender y comprar materias primas, productos y servicios con las mejores condiciones arancelarias. Además, se ha incorporado a importantes instituciones como la Organización Mundial del Comercio y el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC, y recientemente pasó a ser el primer país sudamericano en ser miembro de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reúne a los principales países industrializados del mundo. Sin embargo, el lado menos virtuoso de esta integración plena a los mercados globales ha sido la exposición a los vaivenes financieros, como la crisis asiática de 1999, que golpeó seriamente nuestra pujante economía, causando la abrupta caída de los prósperos niveles de crecimiento. A pesar de estos tropiezos, uno de los grandes logros ha sido posicionar a Chile como una de las economías más sólidas de nuestro continente. En política exterior, Chile se ha incorporado a diversas organizaciones multilaterales a nivel continental, como UNASUR y el Grupo de Río. Sin embargo, esto no se ha traducido en una plena integración latinoamericana, debido a diversos factores internos y externos. Paralelo a esto, ha debido enfrentar una serie de impases diplomáticos, como el resurgimiento de la vieja aspiración boliviana de tener salida al mar y el pendiente conflicto de delimitación marítima con Perú. La incorporación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente entre 2003 y 2004 se produce en momentos de alta tensión, cuando se debe resolver la invasión a Irak. La decisión de no apoyar a Estados Unidos, a pesar de estar paralelamente negociando un TLC, sentará un precedente en la política exterior de nuestro país. El vínculo de Chile con Naciones Unidas también se ha expresado en una activa participación en misiones de paz. Las Fuerzas Armadas chilenas han cooperado enviando tropas y equipamiento a algunas de las zonas más conflictivas de nuestro planeta, como los Balcanes, Timor Oriental, Chipre y Haití. Estamos de vuelta aquí junto a nuestro mapa, Juan Gabriel, Juan Emilio, ahora sí para analizar la red de vínculos comerciales formales que Chile ha establecido en estos años con muchos países y potencias mundiales, los principales de los cuales solamente están etiquetados aquí con estos letreros negros. Antes de entrar al detalle, Mauricio, yo pondría la cifra grande. La cifra grande es que tenemos vínculos con el 85% de las economías del mundo, lo que significan 4.500 millones de personas. Esa es una cifra contundente. Y esto parte en los 90, ¿no es cierto?, con una nueva relación además democrática en la región, con el tratado que firmamos en primer lugar el año 96 con Canadá, que fue el primer tratado justo cuando Canadá, Estados Unidos y México también ya trabajaban en el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Y luego siguió con el tratado que tuvimos con México el año 98, consolidado. Todos estos acuerdos siempre se ponen en vigencia al año siguiente y se da más o menos esa mecánica. Para seguir después, justamente, mencionémoslo de inmediato con el de Estados Unidos, que tuvo una historia mucho más compleja, porque nos pilló ya la negociación más o menos finiquitada con el impasse de la guerra de Irak, que comentamos en nuestro primer programa, y que demoró de alguna manera el perfeccionamiento del tratado, pero finalmente pasaron unos pocos meses y lo tuvimos el TLC con Estados Unidos. Cuestión que causó un gran ruido en la región, Juan Gabriel, ¿no? Así es. Nosotros hay que decir que al mismo tiempo que hacíamos eso, estábamos negociando con Mercosur. A mí me tocó ser el negociador jefe con Canadá. Y al mismo tiempo que ocurría esto, Carlos Mladenich estaba negociando con Mercosur. Y en las noches hablábamos por teléfono para saber si estábamos ofreciendo exactamente lo mismo a Canadá y a Mercosur. Con cierta irritación, hay que decir, de nuestros amigos de Mercosur, porque no podían entender esto que Chile quisiera asociarse a América Latina y al mismo tiempo a América del Norte. Es verdad que el acuerdo con Estados Unidos se demoró 10 años en desarrollarse, también me tocó empezar esa negociación y tenía el problema, como se sabe, de que para poder avanzar en ella hay que tener el acuerdo del Congreso de los Estados Unidos y eso es muy difícil de conseguir, particularmente cuando había una gran disputa por el acuerdo entre Estados Unidos y México dentro del Congreso americano. Claro. Chile avanza entonces al mismo tiempo en América Latina y en el norte de América, con ciertos grados de tensión con algunos amigos nuestros que no logran entender esto. Y yo no puedo olvidar
una vez que estábamos con el presidente Frei en una reunión en que estaba Fernando Enrique Cardoso, y uno tras otro algunos presidentes de la región comenzaron a criticar a Chile por esta especie de apertura excesiva hacia el resto del mundo, y Cardoso contestó: no condenemos ni critiquemos a Chile por hacer aquello que nosotros fatalmente vamos a tener que hacer en el tiempo. Más bien, celebremos que ellos lo pueden hacer bien y antes. Y creo que esa política era, al final, la que se impuso hoy día en América Latina. Nadie reclama de que Chile se impuso con lo suyo. Es decir, logró, al mismo tiempo, logró hacerla. Logró conectarse con Estados Unidos y con Canadá, logró hacer un acuerdo con la Unión Europea solo, y hoy día es un país que tiene acuerdos con China y con todos los otros países del Asia. Es un país, como se decía, conectado hasta el punto de que si quisiéramos hacer en este mapa todas las relaciones con línea, sería una especie de tallarinada. Exactamente, una maraña más o menos compleja. Y en ese sentido, fíjate que Chile, que a veces es presentado como egoísta, como egocéntrico, ha compartido su experiencia de los TLC. A nosotros nos costó 10 años negociar con Estados Unidos. En cambio, fuimos activos en apoyar al Perú en su negociación, transparentzando experiencia. Claro. Con Costa Rica, un país alejado de nosotros, cuando negocia y se abre, quiere abrir al Asia-Pacífico, es Chile el que apoya entregando experiencia. Y yo creo que ahí hay una tremenda potencialidad de Chile, porque, y quisiera poner el tema y después volver sobre el mismo, porque creo que tiene tremenda importancia. Aquí no son solamente números o productos. Deberíamos tender a que de la diplomacia comercial pasáramos a la diplomacia con más contenido político. Es cierto que los primeros pasos son los TLC, pero yo encuentro egoísta, simplista y con un objetivo terminal de corto plazo si esa consistencia de la red de nuestra vinculación con el extranjero no tiene más sustancia, no tiene más contenido. Y eso lo da la política, la cultura, la educación y otros factores. Y yo creo que Chile lo probó, porque la idea de que Chile era un país fenicio que solo se interesaba en comercio y en relaciones económicas se mostró desmentido en un solo golpe cuando el presidente Lagos decide que no va a apoyar la decisión americana de atacar Irak. En ese momento Chile dijo: me importan más o me importan mucho los principios del derecho internacional y las cartas de Naciones Unidas, a pesar de que efectivamente se corría un riesgo en ese momento de que los Estados Unidos tuviera alguna actitud incómoda o molesta frente al tema del acuerdo que habíamos recién terminado de negociar. En ese momento yo creo que el prestigio del país y la reposición de que Chile significaba algo también en política y no solamente en comercio fue puesta al frente de una manera muy clara. Y hay otro ejemplo de otro nivel, digamos, pero que marca el sistema internacional hoy día. Es un sistema muy marcado por lo multilateral y el compromiso a lo multilateral en lo político. Y Chile, en su decisión de Haití, por ejemplo, de concurrir a Haití, cuando todavía no había resolución de la MINUSTA, sino que estaban los otros 4 países, muestra una vocación de no solamente estar allí donde nos conviene por plata, sino que también estar en los problemas. A propósito de eso, yo quería rescatar justamente que esa vocación criticada de Chile de firmar acuerdos con las grandes potencias es matizada. Chile tuvo también desde temprano la vocación de firmar acuerdos con América Latina. De hecho, destaquemos que el año 99 firma un TLC también con Centroamérica, con Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Y firma acuerdos de complementación económica y de asociación con Colombia, con Venezuela, con Perú, con Bolivia, con quien no tenemos ni siquiera relaciones. Y por otra parte también mira al resto del mundo, y el 2003 firma el acuerdo con Corea del Sur, y el 2005 con estos 4 países en una asociación bastante insólita que es el llamado P4, que integran Chile por una parte y estas 3 economías del Asia-Pacífico. Singapur, Brunei, Nueva Zelanda y Chile forman el P4. Chile desarrolla, y creo que esto es lo más importante de nuestra política exterior, Chile desarrolla con la Argentina una relación ejemplar. No solamente resolvemos una cantidad enorme de dificultades que teníamos y que habían amenazado incluso con una guerra en el pasado, sino que logramos encontrar un tipo de integración que hoy día, mirando la longitud de la frontera que tiene Chile y Argentina, es ejemplar para el mundo entero.
el hecho de que tengamos con Argentina hoy día el tipo de relación que tenemos es sin duda una de las grandes cosas que han ocurrido en la política exterior de Chile durante los últimos 20 años. Y ahí hay un tránsito que es rápido. Es asimétrico en cuanto a quién lleva la iniciativa. Primero yo creo que va a lo comercial. Me correspondió ver el tema militar, que quizás fue el último. A ver, quiero entrar al tiro con ese tema, Juan Emilio, porque nos vamos a sentar para hablar justamente de esa otra arista de la relación de Chile con el mundo, pero solo para cerrar en el mapa, digamos que también, para que no pequemos de omisión, hubo acuerdo el 2002-2003 con la Unión Europea, allá en ese extremo del mapa, y también con China, no nos olvidemos tampoco de China, alcanzado el 2007, si mal no recuerdo el acuerdo, y tenemos relaciones y tratados de libre comercio, además en el marco de una asociación en la APEC, una agrupación, ¿no es cierto?, de la Conferencia Económica del Asia-Pacífico, que se consagra a esa integración de Chile en 2004, con la que yo diría que tal vez es la cumbre o la reunión internacional más relevante que se haya producido jamás en nuestro país, por la envergadura de los líderes mundiales que aquí estuvieron, porque estuvo el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, el presidente de China, las principales potencias del Asia-Pacífico reunidos aquí en Santiago en septiembre de ese año 2004. Así es. Tomemos asiento y vamos al tema que tú planteabas, Juan Emilio, porque yo les quería plantear justamente esa otra arista que tú estabas empezando a describir. ¿Es solamente comercial? Preguntábamos antes, ¿cuánto pesa la arista comercial versus la arista política o la arista de la colaboración con la paz mundial? Y en los últimos 20 años hemos tenido una activa participación en misiones de paz de la ONU en todo el mundo. Creo que es evidente. Chile hasta el año 2000 no sale a misiones de paz. Solamente despliega observadores militares desde las fines de la década del 40 en el conflicto de India y Pakistán, y es muy precursor en ese sentido. Pero tropas no envía. Él se va, en el 2000 se cambia la política, se va a Timor, se envía a Bosnia, se está en cuarteles generales integrados con Gran Bretaña y con Francia. Se hace el despliegue en Haití. En este momento deben ir 13 batallones ya en Haití, más de 6.500 hombres y mujeres que han estado en Haití. En Haití estamos antes de que ningún país, cuando está Canadá, Estados Unidos y Francia, en una misión de estabilización. Yo soy de los que piensa, porque estuve ahí, que logramos evitar una cosa como Darfur o como una matanza de tipo mayor. Se logra todo el proceso que le correspondió liderar a Juan Gabriel en Haití, reinstaurar una democracia con las precariedades que tiene. Y no solamente se queda ahí. Yo estaba haciendo referencia al vínculo con Argentina, que yo creo que es paradigmático por lo multifacético de su contenido, y que es a lo que apuntábamos. No solamente es comercial, Chile es el principal exportador hacia Argentina. El nivel de importaciones nuestro, hay un desequilibrio, claro, en la balanza. Y lo que te quería contar es que hasta el año 2002 la relación militar es muy, muy escasa. Todavía hay desconfianza, hay diferentes factores que son muy largos. Y yo me reúno con el general Brinsoni, que hoy día está muerto, pero que logramos con el acuerdo y el vamos de nuestras respectivas cancillerías y Ministerio de Defensa, agendar en 3 años una cosa que se habría demorado en cualquier parte 20 o 25 años. Se transparentan el gasto militar, se hacen las periódicas reuniones 2+2, las reuniones de comandantes en jefe y de jefe de Estado Mayor dejan de estar sin agenda y pasan a tener contenido. Yo expongo en Argentina el despliegue completo del Ejército de Chile. Yo expongo antes en Argentina, autorizado por nuestros ministros, de lo que vamos a cerrar con respecto a unidades frente a Argentina, lo que vamos a comprar frente a Argentina. Después mando al director de operaciones y al director de inteligencia y te digo que en 2 años y medio tenemos las fuerzas conjuntas en Chipre, que hoy día forman la Fuerza Cruz del Sur, que es una iniciativa a nivel OTAN.
Que es única, diría yo, que en es Naciones única. Unidas. No existe en Naciones Unidas otra fuerza integrada de 2 países, con mandos Alternos alternados, y que tienen factores disciplinarios, administrativos, operativos y de todo tipo. Incursionamos en la ciencia y tecnología con proyectos de simulación juntos. Mandamos profesores y alumnos a las academias de guerra, que es como el lugar secreto de todos los secretos y que está abierto, y el argentino puede hacer lo que quiere aquí, el chileno puede hacer lo que quiera allá. Entonces, esa relación con contenido con Argentina, yo terminaría diciendo 2 cosas. Primero, tenemos que cuidarla como algo fundamental. Y nada ni nadie, como está escrito en el Cristo de los Andes, debe echar a perder esa relación. Y cualquier ruido de estos momentos, yo creo que nos debe hacer pensar en cautelar esa relación. Y lo segundo, que puede ser un caso a replicar con otros países de nuestro vecindario y con otros países del mundo. Una relación con más contenido. Juan Gabriel, tú habías dicho algo sobre esa relación con Argentina, no sé si quieres agregar algo más, porque yo te quería preguntar también por tu experiencia justamente en Haití. Bueno, efectivamente, Haití tiene un elemento latinoamericano que hay que rescatar. Es verdad de que en Haití hay fuerzas peruanas, hay fuerzas chilenas, hay fuerzas argentinas, uruguayas, hay ecuatorianos que trabajan con nosotros en un batallón que está dedicado al desarrollo de infraestructura. Es decir, ha habido una suerte de integración latinoamericana a nivel militar en Haití, y yo viví eso de manera muy intensa por cuanto pude observar el coraje, el valor de los soldados, las dificultades enormes que enfrentábamos y cómo nos ayudamos entre nosotros. Yo viví el momento en que un huracán destruyó completamente la base argentina que estaba ubicada en Gonaïves, y cómo los soldados chilenos salieron desde el Cabo Haitiano a ayudar en la noche a las 3 de la mañana a un grupo de soldados argentinos que ya estaban subidos arriba de techos, porque naturalmente el agua había subido hasta allí. Es decir, hay crisis en las cuales nosotros nos hemos ayudado mucho y nos hemos conocido bien. Por lo tanto, yo no puedo estar más de acuerdo de que hay una diplomacia militar en la región hoy día que es absolutamente fundamental. La viví no solamente en Haití, sino también, como bien decía Juan Emilio, hay momentos de tensión. Yo recuerdo, yo era embajador en Buenos Aires para el primer corte del gas, y naturalmente que me significaba mucha tranquilidad el ver cómo decenas de oficiales chilenos y argentinos se movían entre los 2 países encontrándose para conversar de distintas cosas, mientras nuestros presidentes estaban con algunas dificultades de diálogo. Claro. Es decir, hay una base sustantiva de relación con Argentina que a mí me parece extraordinariamente importante. Y para terminar el bloque, no puedo dejar también de preguntarte, Juan Gabriel, porque hay otro tema aquí que podemos comentar, que es el de la presencia de Chile en la imagen internacional. Y desde los 90 hubo hitos que yo creo que también vienen a cuento en este análisis que estamos haciendo, como fue el de la Expo Sevilla, que fue tal vez nuestro debut en sociedad, en un evento internacional el año 92, y que ahora tiene su correlato actual en la Expo de Shanghái, que está en curso en estos días en China, en estos meses. Y tú eres director de la Fundación Imagen País, Imagen de Chile, Juan Gabriel, y te tocó desde esos años también trabajar en estos temas. ¿Es fundamental el trabajo profesional, diríase publicitario, o es mucho más que publicitario para vender a Chile al mundo? Es mucho más que publicitario. En definitiva, los países se dan a conocer por lo que hacen, y sobre todo por aquellas cosas que hacen que afectan la vida de otros en otras partes del mundo. Lo que sucede es que nosotros hacemos esas cosas. Nosotros tenemos un desierto en el norte que tiene hoy día capacidad de observar las estrellas como en ninguna otra parte del mundo. Tenemos en el sur hielos que están siendo estudiados por científicos chilenos que son capaces de documentar cómo se está produciendo el calentamiento de la atmósfera. Tenemos médicos que hacen transformaciones importantes, tenemos gente que hace las cosas bien, pero hay que saberlo contar. Si no se cuenta, no se sabe. Y por lo tanto la idea de que solamente debemos comunicar nuestros productos puede estar limitada si no se cuenta el origen de esos productos y cómo a partir de ese origen todo lo que hacemos, todos nuestros intercambios tienen valor y aumentan su valor. Es decir, le dan a Chile más por lo que hace que lo que le daban cuando el país es desconocido. Y nuestro país sigue siendo valorado mucho por los que los conocen, pero son pocos los que lo conocen. Bastante desconocido todavía para el resto del mundo. Por lo tanto, este es un esfuerzo sistemático, largo, paciente que hay que seguir haciendo. Y en ese sentido yo creo que no hay una fórmula única, pero concuerdo plenamente con la idea y creo que es una alta prioridad. Ahora, la gracia que tienen las Expo
es que tú el relato lo puedes hacer completo en un momento en que los ojos están puestos ahí. Y haces el relato coherente del vino, con la madera, con la uva, con la parte cultural, con la gastronomía, con el turismo, etcétera. Y con la gente de Chile. Claro, entonces no solamente es una frase ni un destino. ¿A qué quiero llegar? Es que creo, y ese es el gran desafío de Juan Gabriel, y de todos los chilenos, porque todos tenemos que estar embarcados en esta cruzada, es que ese relato tiene que ser hecho por todos los que salimos. No uniforme, porque no se puede pretender uniformidad, pero un profesor que va a hacer clase, un científico que va a patentar una marca que solamente él la tiene, como se patentaron en la Católica 14 marcas hace 12 semanas de nuestros científicos, marcas de nivel mundial. El señor que vende aceite de oliva, todos esos son agentes comunicadores. No hay un gran mago que pueda con una frase dar a conocer a Chile, sino que es un mensaje coherente transmitido por muchos emisores con un sentido de mostrar y no vender al país. Incluyendo los militares en misiones de paz y todo lo demás, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa comercial y volvemos al bloque final con las intervenciones también de término y de cierre de nuestros panelistas. Ya estamos de vuelta aquí en Mundo en Juego. 3CC, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Estamos de vuelta en Mundo en Juego, ya en el bloque final, hablando sobre Chile y su relación con el mundo y los cambios que en estas décadas nos han dado una nueva figuración en el concierto mundial. Vamos rápidamente a las palabras finales de nuestros analistas de cada semana. Partimos contigo, Juan Gabriel. Yo creo que Chile ha encontrado, como dije al inicio, su interés nacional y por lo tanto ya sabe cuáles son las carreteras con las cuales llegar al resto del mundo. Tiene oficio en eso, sabe hacer su política exterior. Pero yo quisiera que aquellos éxitos que hemos logrado con Argentina, que mencionábamos recién, se extendieran a nuestros vecinos, además de Argentina. Yo quisiera mirar en el curso de los próximos 20 años una relación con el Perú y una relación con Bolivia que sea del mismo grado de entidad, de sustancia, de franqueza, de claridad, de confianza como la que hemos construido con nuestros vecinos más allá de la cordillera. Nosotros sabemos que hay temas pendientes con algunas de las discusiones que existen. Sabemos que existen demandas, sabemos que existen diferencias de puntos de vista, pero yo creo que tenemos que mirar esto con generosidad, con amplitud, y tenemos que entender de que estas cosas se tienen que resolver mirando un mundo que es muy complejo, que es cada vez más difícil de enfrentar y que requiere que quienes somos vecinos nos asociemos, encontremos fórmulas de asociación más que situaciones que nos dividen. Juan Emilio. No puedo estar más de acuerdo con esa visión y la complemento en que creo que nuestra política exterior en este momento ya tiene esas rutas construidas que menciona Juan Gabriel, y a mí me gustaría que se incorporara, como me parece está en el proyecto de política exterior del actual gobierno, una revisión y una profundización de esos tratados. Y creo que la revisión y la profundización nos van a llevar a darle un contenido más amplio, que es aquel al que hacíamos mención, no solamente comercial y no solamente hacia los vecinos virtuales y lejanos, sino que muy llevado a nuestra vecindad más cercana. Y finalmente, estimo que en Chile hay vetas a explotar todavía. Y una de ellas es la de un país que que juegue cartas más fuerte en la región, sin pretender hegemonía alguna, pero que sea exportador de buenas prácticas a través de servicios. El país servicios
es un país, y la actividad de servicios en general, como que todas la miramos mal. Sin embargo, el país servicios gana mucho más que el país exportador solamente de materias primas. Y Chile tiene ahí un diamante en bruto que estimo que en los próximos 10 años podría dar origen a un nuevo salto de aquel al cual nos hemos referido. Bueno, yo para terminar solo tengo que contarles algo y les quiero hacer también una propuesta. La propuesta que les quiero hacer es a participar activamente en nuestro programa a través de nuestro mail mundoenjuego@13.cl y para los próximos programas justamente buscando su opinión para la conversación que vamos a generar aquí. Les queremos hacer una pregunta. De todos los hechos que hemos analizado del mundo en estas últimas décadas, en esta temporada de Mundo en Juego, desde la Revolución Cubana hasta el proceso chino, hasta el conflicto del Medio Oriente, la caída del muro de Berlín, etcétera, ¿cuál de todos ellos ha sido el que más impacto ha tenido en Chile, justamente? De eso vamos a conversar en el próximo programa, que va a ser una edición especial ya de precierre de nuestra temporada 2010, y junto con eso no me queda más que despedirme e invitarlos a encontrarnos en una semana más. Que estén muy bien. Con el auspicio de Caja Vecina de Banco Estado, el banco en tu almacén, Giros, Depósitos y Pagos, presentó Mundo en Juego.